Y durante la maratón de la Ciudad de México, más de 3,000 elementos policíacos se desplegaron durante los 42 kilómetros de recorrido para resguardar la seguridad de los corredores y espectadores. Eran las 6:45 de la mañana y más de 3,500 policías ya se encontraban listos para vigilar los 42 kilómetros del recorrido de la Maratón de la Ciudad de México, apoyados por más de 260 vehículos. Este esfuerzo fue desplegado para resguardar a los 35,000 participantes y los más de 250,000 espectadores, y para brindar atención médica, en los casos necesarios se dispuso de 72 paramédicos, 100 elementos de protección civil, 1,600 voluntarios, 300 centinelas, 300 coordinadores, 100 administrativos de apoyo y 19 ambulancias. Todo para que los capitalinos pudieran disfrutar de este evento. Eso está muy bien pensado y todo muy bien elaborado porque mucha gente se puede incorporar y mucha gente puede sentir esa satisfacción de cómo es ganar, llegar a una meta, o sea, llegar al fin de algo para que uno sienta bien consigo mismo. El dispositivo de seguridad proporcionó apoyo a quienes con gritos y aplausos decidieron dar ánimos a los maratonistas a su paso, y también hubo quienes llegaron para motivar a alguien en especial. Sí, a mi hermano lo estoy esperando para acompañarlo los últimos 10 kilómetros, ya ve que son los más difíciles. Y pues la verdad muy emocionada porque venimos a apoyar a mi hermano, venimos desde Durango. El operativo que diseñó la Secretaría de Seguridad Pública capitalina para este evento concluyó sin incidentes y fue supervisado tanto por tierra como por aire. Con imágenes de Andrés Brito, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.